Ningú. Bona nit a tots i totes. Benvinguts al ple d'ordenances de l'Ajuntament de Xirivella. Primer correspondria votar la ratificació dels punts. Senyor secretari. Una pequeña intervención, porque vamos a votar la inclusión, ¿no? La ratificación, la urgencia y demás. Bien, bueno, nuestra crítica ya se comentó ayer en la comisión. Bueno, buenas tardes al numeroso público asistente a este pleno tan importante como son las ordenanzas fiscales, que afectan a muchísima gente. Pero sí que es cierto que ayer en la comisión ya lo explicamos, y nuestra queja y nuestro, más sincera y fuerte bronca al equipo que gobierna, porque nos dimos cuenta el lunes, todos los lunes tenemos reunión en el despacho, y bueno, pues entramos en el ordenador a mirar una serie de cosas, y es cuando entramos y vimos que se había convocado la comisión para las ordenanzas, comisión que se celebró ayer, ¿vale? Ni siquiera, fíjense ustedes, es que el señor Barberá siempre, y releyendo las actas, ¿no? Usted decía que era un radical de la transparencia y de las buenas formas, se lo repito, usted dijo que era un radical de la transparencia y de las buenas formas. Decía que era una poca vergüenza en el año 2013 por la forma y el poco tiempo en el que nos habían dado la documentación y que impedía que desde Compromís hiciéramos nuestro trabajo. Un pleno, una comisión que se convocó antes de un puente y 11 días después fue el pleno. Y usted se quejaba porque se había convocado en un puente y había días detrás. Es que ni siquiera ha habido esa gentileza o esa delicadeza que en otros plenos extraordinarios, que no es la primera vez y lo hemos repetido, porque la falta de transparencia es absoluta por su parte, por parte de Compromís, que es quien está gobernando ahora, pero bueno, antes aún, por lo menos, cuando estaba el Partido Socialista, pues la señora Águeda nos llamaba por teléfono y nos decía, oye, que se va a convocar un pleno extraordinario. Es que ahora ni una sola llamada por parte de la alcaldía para avisar de que se iba a convocar. Si no entramos de casualidad el lunes por la tarde en el ordenador para ver una serie de actas y una serie de cosas que queríamos buscar, no nos enteramos que había pleno. Claro, y ayer estaba de viaje, hoy tengo dos compañeros que tampoco pueden asistir. En fin, yo creo que no hay una urgencia tampoco. A ver, que son 5 ordenanzas lo que han traído. Tampoco es que hayan hecho aquí un trabajo, en fin, como muy concienzudo para traer esto que han traído aquí. Hay tiempo de sobra también para aprobarlas. Me refiero, yo creo que de cara a la oposición están haciendo una labor absolutamente penosa. Nuestra más repulsa condena a este tipo de actitudes. No existe transparencia, no existe buen gobierno, no existe una colaboración absoluta con la oposición de este ayuntamiento. Usted me comentaba antes, no, vamos a poner una agenda, un calendar para los actos y demás, porque nos hemos quejado desde el principio de la legislatura de que no nos enteramos de nada, absolutamente de nada, porque es que no nos dan y no nos dicen absolutamente nada. Simplemente nuestra crítica y nuestra, rechazo, y por eso ese voto en contra a la urgencia de estos puntos en el punto extraordinario del pleno de hoy, porque entendemos que es un pleno muy importante para todo el conjunto de los ciudadanos. Aquí estamos representando a todo el conjunto de los ciudadanos y ustedes no han tenido, ni un solo detalle con cara a la posición de esta corporación, nada más. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, per favor. Sí, jo el primer és agrair a l'alcaldia de Presidència el fet de que ha ajornat 5 minuts el començar el ple, perquè he avisat al senyor secretari de que estava tornant per la B30 perquè no estava en València, estava fora de València, i ha tingut a bé el començar una miqueta més tard. Jo ho he d'agrair i dir que en el nostre cas sí que és de veres que és un ple que té certa importància, perquè estem parlant de les ordenances fiscals, i tal volta s'hauria d'haver fet les coses d'una altra manera, perquè és de veres, se convoca ahir la comissió que per exemple un servidor no pugui assistir, també per qüestions laborals,
Però, clar, tampoc és obligatori que se convoqui una comissió un dimecres, en aquest cas, veritat, i que l'endemà sigui al ple. Per què? Perquè, bueno, per als grups polítics que estem a l'oposició, sobretot el nostre, que és el que menys recursos té, pues, estaria bé tindre uns dies, no? Tindre uns dies per a poder... També és de veure que això és un tema molt conegut, això també n'hi ha que dir-ho, no? Perquè les ordenances fiscals s'han dut 5, si no estic equivocat, i la resta, si no s'han dut és perquè són les mateixes, no? I tampoc n'hi ha unes grans variacions o unes modificacions que siguin tan difícils de fer una lectura política ràpida, no? En tot cas, el nostre vot serà d'abstenció per aquesta doble argumentació, no? Per una banda, sí que és de veres que se podria haver convocat en més temps i haver avisat als grups polítics en més temps i deixar uns dies per a poder mirar millor la documentació, però que també és cert, o no és menys cert, que és un tema ja prou conegut. Aleshores, insistim, no és que sigui un tema que hem d'estudiar totalment. Ja tenim estudiat perquè, sobretot els que duem així uns anys, ja sabem de què va tot això. Però bé. Moltes gràcies. Per tant, passaríem a votar. Vots a favor de la inclusió de tots els punts. Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. Aprovat per majoria. Com ja s'havia comentat, la idea és, primer hi haurà una explicació de les ordenances per part del regidor d'Hisenda i després n'hi haurà 10 minuts per a parlar o defensar els punts de les diferents ordenances, en principi a partir, si voleu, en 2 intervencions. I en principi votaríem totes les ordenances conjuntament, a no ser que demanareu que alguna ordenança voleu fer un vot diferent. Per tant, donaríem la veu a Rubén, al regidor d'Hisenda, perquè explique les ordenances. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, hola, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer, como en todas las ordenanzas y en los presupuestos, el trabajo realizado por el Departamento tanto de Intervención como de gestión tributaria. Antes de empezar a detallar cada una de las modificaciones que se llevan en estas ordenanzas, sí que quería de alguna manera contextualizar el motivo de por qué las llevamos estas y por qué han sido de esta manera. Todos conocemos que el pasado mes de abril el Pleno de este Ayuntamiento aprobó un plan de saneamiento que permite que, a través de una carencia de 4 años de un préstamo solicitado en el 2012, se puedan sanear las cuentas del Ayuntamiento y además implementar inversiones sostenibles que se traduzcan en un ahorro energético. Este citado plan tiene como objetivo fundamental conseguir la estabilidad presupuestaria, intentando lograr siempre un remanente de tesorería y una liquidación positivas. Una de las premisas para que este escenario presupuestario se pueda cumplir es mantener el mismo nivel de ingresos que tuvimos en el 2017. Pues bien, lamentablemente este año no se prevén los mismos niveles de ingresos y los motivos son varios. Uno de ellos es que el impuesto de plusvalías se encuentra actualmente en manos de los tribunales y del propio legislador estatal. En algunas ocasiones se está incluso recurriendo, por lo que, sin saber el importe exacto, somos conscientes de que para el presupuesto que viene no podremos poner el mismo importe que pusimos en este. Esperamos que respecto a este asunto se modifique la Ley de Haciendas Locales en este sentido y el Gobierno estatal establezca medidas que traten de prever las pérdidas que los ayuntamientos puedan tener debido al recurso de este impuesto. Pues las plusvalías es uno de los impuestos importantes que generan bastante ingresos para este ayuntamiento y para todos, evidentemente. Por otro lado, la participación de los tributos del Estado no ha subido, de hecho ha bajado ligeramente, y tampoco tenemos noticia de lo que pasará el año que viene. Y este, sin duda, sí que es, si no es el que más, es uno de los que más ingresos producen para los ayuntamientos. Aquí también, en multitud de ocasiones,
hemos hablado en este pleno sobre la falta de financiación de los ayuntamientos que dificulta de manera extrema la gestión de los servicios diarios que prestan a sus ciudadanos. Es cierto, en este sentido, que la Generalitat Valenciana y la Diputación también están ayudando como nunca a los ayuntamientos, tanto en las áreas de educación y servicios sociales como a través del Fondo de Cooperación. Pero también es cierto que cada día es más necesario que el Estado aborde también esta cuestión para que los ingresos sean más estructurales y no dependamos siempre de circunstancias externas que puedan suceder. Los ayuntamientos necesitamos, por tanto, una financiación externa para poder atender a todos los servicios que presta a sus vecinos y vecinas. Por estos motivos, nos vimos obligados a tomar la decisión de modificar las ordenanzas actuales que estamos trayendo a este pleno, para conseguir también, como he dicho anteriormente, el mismo nivel de ingresos que el año anterior, con un criterio de prudencia, de acuerdo también con las previsiones iniciales que se hacen desde la intervención municipal. Hemos establecido las medidas necesarias y de la forma menos gravosa para el ciudadano, cuya aplicación permitirá ingresar alrededor de unos 200.000 euros, cantidad necesaria para equilibrar el presupuesto y intentar garantizar todos los servicios. Siguiendo con las líneas generales anteriores de las ordenanzas aprobadas en los anteriores años, hemos tratado de repercutir el incremento de las cuotas mayormente en aquellos bienes con valores catastrales elevados. Este es el caso del IBI. En las empresas que facturen más de 1 millón de euros, como es el caso del IAE, y en aquellas acciones, tanto activas como pasivas, que generan un aumento del patrimonio. El caso de las plusvalías. También se ha optado por incrementar ligeramente la cuota del IBI a las viviendas, con el fin de no repercutir todo sobre los casos anteriormente mencionados. Esta subida será del 2%, donde los recibos subirán de entre 1,30 a 10,28 euros al año. Bien, ya paso a enumerar las modificaciones que se producen directamente en las ordenanzas. Son en la ordenanza del IBI, las viviendas, como acabo de mencionar, y los usos no diferenciados pasan a un tipo impositivo de 0,6719%, incrementándose la cuota un 2%. Los usos diferenciados, es decir, aquellos bienes inmuebles con valores catastrales superiores a 200.000 euros, cuyo uso sea oficina, industria o comercio, se verá aumentado el tipo impositivo en un 11,36%, pasando a ser de 0,8645. En el impuesto de actividades económicas, los coeficientes de situación aumentan en 0,15. Las plusvalías, el tipo impositivo aumenta a 25%, siendo la cuota tributaria aumentada en un 3%. En el caso de los vehículos, se ha modificado el artículo 4.2 relativo a la documentación que hay que aportar junto con la solicitud de exención del impuesto para personas con discapacidad, para que sea la misma que se está exigiendo en las instancias que se preparan para una vez solicitadas estas exenciones. Se modifica también el artículo 5.2 relativo al plazo de la bonificación destinada a los vehículos ecológicos. Era 1 año, se ha aumentado a 3 años. Por último, la tasa de servicios de mercados. En el mercado de los jueves, los lugares de utilización no permanente por metro cuadrado al mes pasan de 2,70 a 2,95 euros. En el mercado de los domingos, los lugares de utilización no permanente por metro cuadrado al mes pasan de 5,75 a 4,50. Eso sería todo. Muchas gracias. Moltes gràcies. Alguna intervenció més per part dels altres grups? Esquerra Unida? Sí. Bueno, per part del Partit Popular. Bueno, pues creo que va a ser un acumulador. ¿Tú quieres decir algo? Ya he explicado bueno, todo. ¿Qué voy a decir? Pues bueno, entramos en el segundo turno. Menos de 10 minutos. Bueno, pues. Bueno, he provocado cierta reacción en estos momentos de tanta ira contenida política en el Estado español y, bueno, pues aunque haya perdido unos segundos de inicio, voy a contextualizar la intervención porque vamos a hablar muy rápido de estos 5 puntos. Como decía al principio, pues nada nuevo bajo el sol, en el sentido que son ligeras modificaciones, matices, lo ha explicado muy bien el concejal de Hacienda, ha sido muy pedagógico.
Por lo tanto, no me arrepiento de no haber podido asistir ayer a la Comisión de Hacienda, porque me imagino que sería esto lo que comentaron de modo sintético, así que la información ya la tenemos desde este grupo. Pero sí decir que, lo que hemos dicho en otras ocasiones, este ayuntamiento está intervenido, como lo está el conjunto de las administraciones públicas de este país, precisamente por ese plan famoso en 2012, el plan de ajuste, ese plan de pago a proveedores, que le vino muy bien, dicho sea de paso, a los ayuntamientos para poder pagar facturas, que de otra forma hubiera sido muy difícil poderlas pagar o en un tiempo razonable, pero que tenía una cara B, y la cara B era por la intervención de las administraciones. Y la administración en muchos sentidos, ¿no? Porque al final es difícil poder, por ejemplo, crear puestos de trabajo, es difícil mejorar los servicios públicos, etcétera. Bien, ese plan de ajuste, abrazado por todas las administraciones, creo que a lo mejor en un primer momento sí podía ser más útil, pero yo creo que en este momento está constreyendo el desarrollo económico de este país, porque de alguna manera está limitando las posibilidades de crecimiento. Esa es nuestra valoración. El caso es que se tiene que cumplir, y una cosa que me ha dicho el concejal es que ya de hecho cuando se aprobó ese plan de pago a proveedores y demás había una serie de compromisos de incrementar la carga fiscal. Es decir, había una calendarización incluso de incremento pues, de estos impuestos y otros que están en nuestra mano el subirlos o no subirlos. Entre ellos la IBI urbana o las plusvalías, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que el Partido Popular denunció cuando dijo que se tenía que subir. Se tenía que subir porque era un compromiso adquirido y que para cumplir con ese plan pues había que seguir con la hoja de ruta. Bien, la cuestión es un poco la desigualdad que tenemos las distintas comunidades autónomas y los distintos municipios para poder hacer política. Un ejemplo, el otro día hablando con un profesor universitario me decía, estaba en una comisión a nivel nacional para conceder becas, me decía que había alumnos en Asturias que con un 7,5, que eso, un 7,5 aquí en Valencia, te puedes ir a la cafetería, porque no te van a dar ninguna beca con un 7,5, con esa nota tan baja. En otras comunidades están dando becas predoctorales y postdoctorales, pero como el que no, o sea, 2 predoctorales y 2 postelectorales con un 7,5 de nota, por ejemplo, ¿no? Eso es un llamamiento a la reflexión, es decir, este país no está bien construido. Hay comunidades que aportamos al conjunto del Estado, como pueda ser la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, estamos aportando dinero al Estado. Sin embargo, otras que como el País Vasco, Navarra, pues no lo hacen y incluso salen beneficiadas en las balanzas fiscales, pero es que hay otras que son la mayoría con economías llamadas subsidiarias, es decir, que están recibiendo continuamente ingresos, subvenciones y facilidades del Gobierno central en su financiación autonómica. Eso es la realidad de España, ¿no? Esto hasta hace 4 años no había mucha transparencia porque esas balanzas de pago no estaban publicadas, había mucho oscurantismo y eso en los últimos años con el debate, sobre todo nacionalista, ha aflorado y nos hemos empezado a enterar de estos datos. ¿Qué ocurre? Que este debate, que es el debate actual ahora en el Estado español, ¿verdad? El debate de la independencia, el debate del artículo que tiene mala rima, el artículo 155, que por cierto al PSOE le gusta esa rima porque ya el 135, el 155, ¿no? Es un poco... bueno, pues ese es el debate y ese es el marco en el cual hoy estamos aquí, por ejemplo, en el Pleno y donde tenemos que hablar de las ordenanzas municipales. Está todo muy relacionado. Efectivamente, los ayuntamientos constreñidos por esta situación económica de intervencionismo y la mal llamada austeridad, que es un concepto que ha robado la derecha más neoliberal, por cierto, la misma que pacta con el Partido Socialista en todas partes, que es las políticas económicas que nos están imponiendo, es una política mal llamada de austeridad, que es efectivamente la que está suponiendo que las administraciones no puedan ser motor de la economía, de creación de puestos de trabajo y en oportunidades. Ese es el modelo económico que tanto el Partido Popular y el Partido Socialista apoyan directa o indirectamente. El PSOE indirectamente porque ahora está en la oposición, cuando está en el Gobierno lo hace directamente, ese es el pequeño matiz. Bien, pues en Chirivella, en ese sentido, es razonable que se pueda subir un 2% el IBI, que es la propuesta que aquí se hace. Es razonable que incluso se grave más a los locales
con un uso comercial de mayor extensión, de mayores metros cuadrados, como ha explicado el concejal. Eso es una propuesta razonable, que no es que quisiéramos que fuera así, porque nadie va a proponer que los vecinos paguen más, pero entendemos que en esta coyuntura pues haya que subir ese porcentaje. Sin embargo, hay algunas otras ordenanzas que no estamos tan de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de los mercados, yo creo que no habría que subir las ordenanzas. Los mercados sí que es cierto que se suben uno, que es el del mercado del jueves, y se baja en el del domingo. Pero entendemos que no habría que subir en ninguno, inclusive bajar, porque los mercados de Chirivella precisamente no se caracterizan ni por la calidad ni por la variedad. Y me explico. Dicho esto, con todo el respeto a las personas que se dedican a la venta ambulante, que han atravesado una crisis brutal, donde han visto bajar sus ventas de manera exponencial y donde están con mucha dificultad montando día a día sus puestos, y muchas veces para no ganar dinero, incluso para perder. Dicho esto, con todo el respeto a ese colectivo. Pero yo creo que este ayuntamiento, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, debería de buscar un tipo de mercado más diverso. Es decir, debería de intervenir el ayuntamiento en el sentido de que no se repitan los puestos, porque al final se hace la competencia entre ellos y no pueden vender. Diversificar qué tipo de productos se venden en los mercados, bajar esas tasas, porque tenemos unos mercados caros comparativamente con otros municipios de nuestro entorno, y eso hace, insisto, que vengan menos feriantes, o sea, menos vendedores ambulantes, y que en los mercados vayan decayendo, ¿no? Que la calidad sea inferior. Yo creo que habría que hacer una apuesta decidida por este ayuntamiento, por este gobierno, de especializar a los mercados, diversificar la venta de productos, hacer un llamamiento a otros vendedores ambulantes para que se instalen en Chirivella, dándoles todo tipo de ventajas, y va a ser la única manera que el mercado de Chirivella recobre la vitalidad que creo que ha perdido en los últimos años. Eso no puede pasar, y esa es la crítica al Gobierno, por un incremento en las tasas. En este caso hablo del mercado del jueves. Creo que hay que cambiar el paradigma, eso ya lo hemos dicho muchas veces y seguimos predicando en el desierto. Y luego el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Es decir, precisamente ustedes incurren en una grave contradicción cuando al principio del Pleno nos hace una buena explicación el concejal, muy pedagógica, hablándonos de dónde venimos, desde el 2012, el tipo de proyectos e inversiones que se pueden aprobar para ahorro energético y demás, lo explica muy bien, pero precisamente usted sí que ha modificado este año el tema de los 3 años para vehículos que funcionan con biogás, vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, pero ya hay otros ayuntamientos, ustedes la han cambiado, que es de 1 año a 3 años, ¿no? Esa es la propuesta, si no la hemos entendido mal, pero hay ya muchos ayuntamientos que no limitan en el tiempo, ni 1, ni 2, ni 3 años, sino que aquellos vehículos que contaminan menos o que no contaminan tengan una ventaja en el impuesto. ¿Por qué? Y esto va en relación a lo del 2012 y los proyectos que se pueden aprobar para el ahorro energético y la creación de puestos de trabajo. En una situación donde hay una alta contaminación, porque se ha fomentado en los últimos años el vehículo diésel, de hecho nos han engañado a los usuarios, porque el vehículo diésel, al consumir menos, asociábamos, es decir, esto es muy típico del ser humano, asociación de ideas en lugar de un razonamiento lógico. Era, bueno, si el diésel me cuesta menos el combustible, eso significa que consume menos y contamina menos. Entonces nos metieron en la cabeza al usuario que el vehículo diésel era lo mejor, tanto en ahorro como en contaminación. Y resulta que no. Resulta que un vehículo diésel contamina entre 7 y 10 veces más que un vehículo de gasolina. Esta es una realidad. ¿Qué ocurre? Que lo que tienen que hacer los poderes públicos es incentivar a que el uso de otro tipo de tecnologías, vehículos con biocombustible, eléctricos, que sería el ideal, un vehículo 100% eléctrico, tuvieran unas bonificaciones no del 50, sino inclusive del 75 o incluso más, o del 90% de ese impuesto. Por lo tanto, yo le pediría al concejal de Hacienda que revisaran esta propuesta. Es decir, yo creo que hay que incentivar de verdad y no limitar a 3 años. Antes estaba limitado a 1, ahora es a 3, y seguir en este tipo de políticas de bonificación. Por lo demás, bueno, pues entendemos que la subida del IBI y la del IAE o de las plusvalías es razonable. Los otros 2 impuestos no lo vemos tan razonable en su modificación o en la del mercado, que es un discurso que hemos repetido en varias ocasiones, pero también decir, bueno, pues que entendemos que está un poco en consonancia con lo que vienen haciendo en los ejercicios anteriores. Y ya acabo un poco por contextualizar la intervención. A veces se contextualiza de lo general a lo local,
que es lo que yo he intentado, otras es al revés, se empieza hablando lo local y se acaba hablando lo general, pero reflexionen ustedes y sobre todo reflexione la ciudadanía que tenga la ocasión de ver, porque venir al Pleno no viene ni el tato, porque tampoco ustedes se dedican a anunciarlo, no se quejaban la legislatura pasada de que no venía nadie a los plenos y esta vienen incluso menos, pero simplemente acabar con esta reflexión. El Estado español tiene que hacer un esfuerzo integrador precisamente para que no haya ninguna secesión o para que ninguna comunidad alimente o propague su sentimiento de independencia, pero una buena manera de evitar eso sería que hubiera una redistribución precisamente en las cargas fiscales, que hubiera una redistribución en el reparto del dinero público, que las comunidades, entre otras la nuestra, la que peor está tratada financieramente, tuviera un trato distinto y sobre todo que las economías subsidiarias, por ejemplo la andaluza, no fuera solo que el Estado financie, sino que hubiera planes estatales precisamente para controlar que ese dinero público, que se sigue dando y se debería seguir dando porque son comunidades que tienen que desarrollarse más y solidariamente todos tenemos que aportar más, pero no puede ser que sea a fondo perdido. Tenemos que cambiar el modelo productivo en este país, tenemos que cambiar el tejido industrial, generar riqueza, generar puestos de trabajo y esa sería una política de cohesión, que es el tema de nuestro tiempo. Porque seguramente si esto lo hiciera o lo incentivara el Gobierno central, probablemente no tendríamos el escenario político que estamos teniendo en este momento. Por lo tanto, esta es nuestra aportación al debate y el voto global será de abstención. Insistimos, hay ordenanzas que nos parecen bien que se modifiquen, en el sentido que ustedes lo hacen, pero otras nos parece que no, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Bien, bueno, en el tema que nos trae hoy las ordenanzas fiscales, bien, ustedes en la intervención que ha hecho el concejal, una intervención pues muy explicativa y muy acorde con lo que traemos, que no es más que una modificación de cinco ordenanzas, ¿no? Al final lo que está haciendo este equipo de gobierno, bueno, pues es seguir un poco la estructura fiscal que tenía este ayuntamiento. ¿Vale? Se nota y se deja entrever, desde luego, que existe una hoja de ruta o que existe realmente un proyecto hacia Chirivella. Es la antesala de unos presupuestos. Si la antesala de los presupuestos es light, pues el presupuesto va a ser más light aún. Con lo cual, el día a día de los ciudadanos en Chirivella pues sigue siendo igual de light y de triste como el trabajo que está desarrollando el equipo de gobierno, el tripartito. Además, estas modificaciones fiscales, bien, está claro que hay muchos impuestos que no suben, que los congelan, las tasas y tal, otros sí que los suben y al final es cierto que están subiendo al que más tiene, que parece que esto es muy progre, ¿no? Y queda muy bien, ¿no? Y luego lo dirán, no, le subimos a las grandes empresas el IAE, le subimos a las grandes empresas el IBI. Eso ayer se preguntó porque el año pasado ya se le metió un buen golpe a este tipo de tejido productivo, que eso del tejido productivo ustedes como que no acaban de verlo muy bien, pero que al final es lo que mueve el mundo y mueve las economías de las familias. Chirivella no es que sea precisamente un hervidero de empresas, tenemos un polígono industrial, bueno, porque está en la situación que está, con una actividad más bien media-baja, con naves abandonadas, que tampoco se ha hecho absolutamente nada para solucionarlo, porque siguen igual, después de 2 años de estar ustedes en el gobierno, y no hay colas para venir empresas. Sí que es cierto que hay otros polígonos, otros municipios que están haciendo una verdadera política fiscal para atraer empresas y tejido productivo, que al final generan impuestos y generan bienestar para el conjunto de una población, y aquí ustedes se empeñan justo en lo contrario, subir impuestos a aquellos que generan riqueza y que generan puestos de trabajo. Pero bueno, eso queda muy progre, está dentro del manual del progre, ¿no? Es decir, que paguen los que más tienen, ¿vale? Y con eso imagino que ustedes lo venderán y no sé quién se lo comprará, pero es lo que tienen. También nos hace nos da mucha curiosidad, señor Barberá, porque yo no sé qué pacto de gobierno es el que hicieron ustedes, pero con el Partido Socialista, incluso mal por la falta de legalidad, pero oye, bajaban los impuestos y con ustedes los suben.
fin, el señor Montaner lo hizo bien cuando negoció al final ese pacto de gobierno. La prescripción de tributos pasó en los 2 años del gobierno socialista sin hacer nada y ahora le toca a usted hacer. El tema de la sentencia del agua, exactamente lo mismo. En fin, que le han dejado unos cuantos marrones o le han colado unos cuantos marrones y usted no se ha dado ni cuenta o no se han querido dar ni cuenta. Señor Moret, no me mira así, pero tienen ahora un titular estupendo mañana. El Partido Socialista baja los impuestos en Chile ya cuando gobierna, Compromís y, en fin, y si se puede, lo suben. En fin, esto es una realidad y al final la gente lo tendrá que ver. Lo digo porque lo tengan también ustedes en cuenta. Porque es que dice, no, es que al final sí que es cierto que el señor concejal lo comenta. Bueno, hay una serie de partidas que tienen una merma. Eso habría que verlo también al final del ejercicio, cuando se haga la liquidación del ejercicio. Porque que tampoco sé muy bien cómo va y tampoco se lo saben ustedes muy bien, porque ayer se les preguntó por la repercusión que tuvo esas subidas de IBI o de IAE a las empresas. Nos dijeron que hoy nos lo darían, desde luego no nos han dado nada, como siempre, ninguna información, ninguna respuesta. Tampoco lo sabían en la comisión y tampoco nos han dado esa información, porque al final ustedes lo hacen, lo publicarán, lo dirán que es estupendo, pero las empresas no vienen, no se generan trabajo y se generará el mismo déficit. ¿Vale? Al final, lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo es el ejercicio que hace este tripartito, que mucha gente conoce sus broncas y sus peleas internas, pero tampoco sabe nadie muy bien qué es lo que están haciendo de cara al pueblo de Chirivella. Yo sé que es difícil, y Chirivella al final, oye, con el paso de los años y la inercia de la sociedad, no por logros mayores... Parleu-me baixet, o sea, que ja si no podem atendre. Sí, se lo agradezco, señor Barberá. Que me escuchen, por lo menos. Y ahora me he perdido yo por dónde iba. Lo que le comentaba era un poco de que sí que es cierto que es complicado, y lo entendemos, para un equipo de gobierno donde tiene unas ciertas economías. Ahora mismo el ayuntamiento ha podido refinanciar, ha tenido inversiones, ha tenido una serie de aspectos positivos gracias a leyes estatales que empujan a ese control del déficit y a ese control del déficit y a ese bienestar, control presupuestario de las cuentas. Bueno, pero no se traslada a la ciudadanía porque es complicado. Un municipio que tiene muchas cosas ya instauradas, ya le digo, no porque haya sido mérito sino porque la inercia de todos los municipios es el mismo. El municipio de al lado tiene una piscina cubierta, pues entonces también tiene una casa de la dona. En este caso Chirivella es puntera en ese sentido, o tiene una casa de cultura, una casa de juventud o tal. Bueno, pues todos quieren tener lo mismo. Claro, llega un momento que dices, jolín, ya no puedo tener más cosas. Ahora hay que pensar en cómo podemos tener más imaginación. Quizás la emergencia social, de los que ustedes aclamaban en un tiempo, y ahora luego se ha habido que gracias al buen funcionamiento de la economía, esa emergencia social pues ha ido, gracias a Dios, disminuyendo, me refiero, pero tampoco ha habido una actividad de contradesahucios que hayan ustedes, en fin, sacado pecho, me refiero, porque no creo que estén para hacerlo. En definitiva, que aquellos aspectos más sociales que ustedes hicieron en un principio o prometían, no lo están cumpliendo. Se están resolviendo gracias a la propia inercia de la economía y de la sociedad. ¿Vale? Ustedes me dirán, y yo les puedo decir, que bajaron los impuestos en su día, porque la sentencia seguramente me la van a sacar, y ustedes son conocedores que ha habido una sentencia, porque nosotros no queremos que haya una mayor carga fiscal a los ciudadanos y ni mucho menos a las empresas que generan riqueza, pero sí que queremos que haya una legalidad en este ayuntamiento. Hace poco se conoció la resolución de otra sentencia donde este grupo llevó al juzgado lo que ustedes hicieron mal hace 2 años, que no ha supuesto, imagino, ni una gran repercusión de cara a los ciudadanos, ni una gran... en fin, no ha habido... Pero sí que ustedes hicieron una legalidad, que fue traer unas ordenanzas fiscales, a aprobarlas en un pleno con todos los informes en contra. Yo quiero dejar muy claro, porque ustedes eso, claro, como son muy populistas y son como muy de Puigdemont, ya, en fin, les gusta eso de decir todo, venga, a las calles, todo contra todo y contra la legalidad y todo por el pueblo, y ustedes eran los buenos que bajaban los impuestos. Pues mire, al final eso pues se reduce en que, yo no sé si ustedes lo saben, pero ese mismo expediente se lleva a la Fiscalía y seguramente pues hay una infracción administrativa. Bueno, claramente se dice una prevaricación, que bueno, pues que lo más normal es que incurra a una inhabilitación para un cargo público, y aquí unos cuantos, la mayoría de este pleno, lo votaron a favor aquellas ordenanzas fiscales.
igual le falta gente para las listas en las próximas elecciones, pero bueno, eso ya es un problema interno de ustedes y de sus partidos. Simplemente es dejar que el tema está como está, que eso va a seguir adelante, que aquí no se puede saltar nadie la ley, que la ley es igual para todos y que tenemos que ser conscientes, y todos debemos ser conscientes, de lo que se hace, se está haciendo realmente bien. Así que, en fin, simplemente por terminar mi intervención, criticar, y nosotros no vamos a apoyar, desde luego, que se suban los impuestos a las grandes empresas, tampoco que se suba el impuesto a una economía social como es la tasa del mercado de los jueves, ¿vale? Que es donde realmente bueno, pues la parte más débil de la sociedad hace sus compras diarias, y porque además es un motor que le hace falta, y muchísima falta, a lo que es el mercado central de Chirivella, a lo que es a los puestos que están en el centro. Si empezamos a subir esa tasa y se nos van a otros mercados, pues al final la repercusión es muy importante, no solamente en lo social, porque hay una costumbre social de ir a comprar los jueves al mercado, sino también repercute en que los puestos del mercado, que me consta que se quejan de que no hay una, en fin, no hay una atención por parte de este ayuntamiento. Ahora, bueno, hace poco sí que van a remodelar algún puesto, pero que no ha habido, o están un poco dejados de la mano de Dios, de que no se le presta suficiente atención. Cuando se enteren de que encima se le va a subir la tasa al mercado que está de fuera de los jueves, pues hombre, tampoco le va a hacer ninguna gracia, ni al que paga, desde luego, ni al resto de los puestos del mercado adentro. El resto de ordenanzas, pues evidentemente no queremos que se suba el IBI, y sobre todo en este caso a las grandes empresas, no queremos que se suba el IAE, porque ya es de las más caras de toda la comarca, por no decir la más cara. Eso perjudica, como he comentado, al tejido productivo y social de este municipio, con la creación de puestos de trabajo y con el ingreso de impuestos. Y a nivel del tema de los coches, pues bueno, no nos parece mal, desde luego, pero es algo, simplemente un guiño, pues bueno, pues un guiño que hacen ustedes a un tema ecológico, pero que no es lo suficiente. O sea, si realmente queremos un planteamiento ecológico dentro de la movilidad del municipio, pues debería estar incluido en un plan de movilidad, que ustedes no tienen, desde luego, porque no se ve absolutamente nada, pero que debería tener un punto de profundidad bastante mayor al tema verde y al tema ecológico de este municipio y de sus supuestas políticas, que quedan muy bien en los programas electorales, pero que luego estamos viendo que no se está cumpliendo absolutamente nada. Así que nuestro voto será en contra de estas ordenanzas. Muchas gracias. ¿Alguna intervenció? Hola, molt bona nit al públic assistent i als companys i companyes de corporació. Bé, la modificació d'aquestes ordenances propostes des de l'equip de govern es fonamenten en la responsabilitat com a governants, la coherència i el compromís amb el pressupost municipal, però estan absolutament condicionades per les conseqüències que a nivell de recaptació pot suposar l'any vinent l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, per la qual els propietaris que venguen una vivenda a un preu inferior del de compra no tindran que pagar l'impost conegut com a plusvalia. És una sentència que acatem i ens sembla sensata, però una vegada més ens indigna que hagin de ser els ajuntaments els que tinguin que assumir aquesta manca d'ingressos sense cap compensació per part de l'Estat. Això agreuja encara més les restriccions legislatives i econòmiques que es ve imposant el govern central del PP, amb la llei Montoro i una participació de tributs de l'Estat destinada als ajuntaments cada vegada menor, i que tot plegat té un objectiu, limitar l'escassa sobirania local. Assumir, com anem a fer, les conseqüències d'aquesta sentència suposa una nova volta de rosca a afegir a l'entramat legislatiu, creat de manera intencionada pel PP per a obligar-nos a destinar el més d'1,5 milió d'euros de superàvit que hem generat en aquesta legislatura a pagar als bancs en lloc de deixar que es destinem a cobrir les necessitats del nostre poble. En cas contrari, evidentment, aquest equip de govern no estaria pujant l'IBI a les vivendes, per poc que siga. Aquesta és una acció meditada que, per altra banda, grava proporcionalment en funció de la renda ciutadana. Recordem que l'IBI és un dels impostos més just i progressiu, que grava els béns en funció del seu valor i que, en cas de les vivendes, supondrà una pujada anual d'entre 1,30 euros fins 10 en 28 euros. Però insistim, no hem sigut condemnats pel govern del PP a perdre la sobirania del nostre superàvit en favor dels bancs. Si no, aquest tipus de mesures no les prendríem i, sense dubte, l'invertiríem en la necessitat del nostre poble.
El baix finançament de l'Estat als ajuntaments, la llei Montoro, així com altres normes que ens afecten directament al sostre de gasto i limitació de remanents, ens lliga de peus i mans. El govern central, qui marca les regles del xoc, és el qui marca les regles del xoc. Un xoc pervers en el que els ajuntaments eixim clarament perjudicats en tots els sentits i, en última instància, la nostra ciutadania. És el govern central el responsable últim d'aquesta situació que ens afecta, no solament a l'Ajuntament de Xirivella, sinó als demés ajuntaments de tot arreu de l'estat espanyol. Dit tot això, i per a finalitzar, no anem a desaprofitar l'ocasió de valorar políticament altres modificacions més amables. En aquest plenari es porta l'ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica per la que s'amplia de 1 a 3 anys la bonificació destinada als vehicles elèctrics, bimodals o que utilitzen combustibles ecològics. Una vegada més, el grup municipal Si se puede Xirivella, competent en matèria mediambiental, continua marcant en verd l'agenda política. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Moret. Bona nit. Bé, d'entrada, simplement contestar-li al senyor Guillermo que efectivament els impostos se poden plantejar de molt diferents maneres. Vostè ha anomenat que anem de progrés i tal. Bueno, doncs efectivament estem portant així uns impostos progressius, no progres com vostè ho planteja en to despectiu, sinó progressius, que vol dir que dels diners que té que recaptar l'Ajuntament a través de, en aquest cas, l'IBI i altres taxes que tenim així, doncs efectivament aquelles entitats o aquelles persones que tenen una major capacitat són les que més han d'aportar. No és el mateix que si vostè té una capacitat de 200 i jo tinc una capacitat de 2, doncs és raonable que no anem a aportar els dos un. És a dir, vostè tindrà que aportar més que jo. Això és algo bàsic. De fet, jo crec que és algo completament assumit per aquest estat i que en aquesta línia és en la que s'està treballant des del govern i anem a continuar en aquesta línia. Vostè ha fet referència a la sentència que efectivament ha estat publicada i ens han fet arribar, de moment sense que hagi passat per registre d'entrada, simplement ens l'han passat per correu electrònic i entenc que vostès ja la tenen també, allò que vostès volien evitar, que era que este govern baixara determinats impostos a la ciutadania. I jo li vaig a ficar l'exemple que més me toca a mi directament, que és el que vaig proposar jo per a la meva regidoria, que és el de les taxes d'examen. Se plantejava una exempció per a les dones que han patit violència de gènere. I això, efectivament, n'hi ha hagut un tribunal que ha dit no se té que ficar. I jo la pregunta que me faig és, era precís? Era precís païses 4 o 10 persones o millor encara que fora ninguna, però era precís ficar-los i entrebanc a aquestes dones, que ja tenen prou? Jo crec que no era precís. I això és un dels casos. Altre dels casos de la sentència és que no li donen la raó a vostès, sinó a este govern en la baixada de l'IBI. Això és el que té que explicar. Vull dir, clar, el tribunal li ha dit vostès no tenen raó, l'IBI se queda com està. I això és el que diu la sentència clarament. I en aquesta línia portem aquesta proposta d'ordenances fiscals a este plenari. La proposta que portem la portem per el desequilibri que tenim o el que tendeix a tindre Xirivella. Vostès ho gestionaren la legislatura passada, l'anterior estigui el Partit Socialista gestionant-ho, ara ens toca als 3 partits que estem al front del govern, estem tots en la mateixa línia, però en perspectives diferents i molt diferents. Vostès plantejaren un pla d'ajustament en el que precisament el que es deia és anem a incrementar els impostos a la gent sense mirar res, no anem a fer impostos progressius, no, que paguen tots per igual, el que té 2 com el que té 200. Això és el que vostès plantejaren en aquest pla. Nosaltres el que estem portant així és, anem a plantejar quines possibilitats té cadascú i en base a això anem solucionant.
l'objectiu principal és mantenir el nivell d'ingressos que té l'Ajuntament. Saben que el pla d'ajustament, el pla de sanejament que hem tingut, que hem aprovat en este govern, està basat principalment en inversions sostenibles. És a dir, estem agafant totes les despeses que tenim dins de la casa, que són absurdes, anem a invertir diners per a modificar-les i que ens aporten un estalvi econòmic. Jo crec que aquesta és la línia en la que se li ha de dir a la gent d'aquest poble que aquesta és la línia en la que se volia treballar. No és que vinguem de progrés així i que no complim després el que diem. Clar que estem complint-ho. Clar que estem complint-ho. Estem dient que se pot fer que la casa funcioni millor sense tindre que fer una major condemna impositiva a tots els veïns. I aquesta condemna, aquesta apujada en els impostos, jo volia explicar-la mínimament perquè ve motivada. Ve motivada per una llei que ha sigut paralitzada per el Tribunal Constitucional. És a dir, no només determinades lleis són parades pel Tribunal Constitucional, concretament la de les plusvàlues, aquesta llei està en suspens. Ja té que saber tot el món que ens consta que n'hi ha un projecte de llei en el Congrés dels Diputats que efectivament tot apunta a que se va a modificar i se va a adequar la llei a allò que ha dictat el Tribunal Constitucional. Això farà que Xirivella, en lloc d'ingressar 500.000 euros l'any que ve, ingressarà previsiblement molt menys. No ho sabem el que serà, perquè la llei no està feta. Però el que estem fent així és portar una proposta d'apujada precisament per a poder cobrir aquests aproximadament 170.000 euros. Aquest és el plantejament que portem en aquestes ordenances. I en aquesta línia simplement comentar-los que la resta dels impostos, a banda de l'IBI, inclús el dels vehicles de tracció a motor, jo crec que és un punt innovador que també és raonable que tots els grups se sumen a que precisament en aquest municipi s'incentive l'ús de vehicles de motor elèctric i altres tipus de vehicles que jo crec que van en aquesta línia precisament de fer més eficient l'economia no només d'un ajuntament sinó de qualsevol casa. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part del grup socialista? Molt bé. Senyor Montaner, endavant. Sí, señor Garrido, triste es lo suyo. Y ahora verá por qué. Desde el inicio de la legislatura, el compromiso de este Gobierno fue conseguir conjugar la responsabilidad en mejorar la situación económica del Ayuntamiento con mantener una presión fiscal adecuada al periodo de crisis que estábamos atravesando. Por eso, desde el primer momento nos opusimos al plan de ajuste aprobado por ustedes, que de una manera indiscriminada preveía aumentos en todas las tasas e impuestos sin tener en cuenta ningún tipo de consideración. Por cierto, ustedes se saltaron su propio plan con informes desfavorables, ¿o no lo recuerda? Un plan que se demostró un fracaso en la subida de tasas deportivas, de locales municipales, de la escuela de verano, etcétera. Un plan que, más allá de los números, encerraba la manera que ustedes tienen de entender los derechos. Porque pagar los más pequeños para acceder a la cultura encierra una manera de ver la vida. Porque recortar la bonificación de quienes menos cobran encierra una manera de ver la vida. Porque penalizar el ocio de quienes no tienen otra alternativa encierra una manera de ver la vida. Nuestra manera de hacer ha sido totalmente distinta. Las personas han sido nuestra prioridad, siempre. Y además hemos trabajado por mejorar los parámetros económicos, como demuestra la última cuenta general. Hemos subido los impuestos, sí, pero siempre hemos intentado repercutir el mayor impacto sobre quienes más tienen.
Y fruto de este pensamiento, por primera vez en el IBI se hacía una discriminación a favor de las viviendas y de aquellos usos cuyo valor catastral era inferior a los 200.000 euros. Fruto también de esta manera de ver las cosas, aprobamos un plan de saneamiento que permite decidir cada año la política impositiva del Ayuntamiento. Un plan que nos compromete a mantener el mismo nivel de ingresos para poder seguir ofreciendo todos los servicios que ofrece este Ayuntamiento y que son muchos, pero que también permite discriminar positivamente situaciones. Y precisamente para poder mantener el mismo nivel de ingresos hemos traído hoy esta propuesta, como ha expuesto el concejal. Una propuesta que dentro de todas las posibilidades estudiadas nos ha parecido la más justa y menos gravosa para alcanzar el objetivo de 200.000 euros necesarios que equilibren las cuentas del 2018. Un 2% a la vivienda, es decir, 1,30 euros en el mejor de los casos y 10 en el peor, ni siquiera €1 al mes. Y que nos dará la oportunidad de seguir yendo al atletismo o la gimnasia por 10,13 euros al mes, a la escuela de música por 18, a las ludotecas por 5,25, al teatro por 3 euros o al cine por 2,50. También a la escuela de música por 18 o seguir teniendo ayuda a domicilio. Miren, esa es nuestra política, señores del Partido Popular. Una política que garantiza el acceso a la cultura, al deporte, a la educación, al ocio, en definitiva, a la formación de las personas. El resto de aumentos van dirigidos, claro, a los que más tienen, a aquellos que facturan más de 1 millón de euros o a quienes ven incrementado de alguna manera su patrimonio. Su crítica, como siempre, lo vimos ayer en la comisión, ha sido desproporcionada. Pero a mí me parece que en temas de impuestos ustedes deberían de hablar poco, porque no lo han hecho bien y sobre todo porque, fíjese, voy a leerles su plan de ajuste y lo que tendríamos que hacer según ustedes. Mire, esta era la suya, su propuesta. Aumentar a partir del 2013 y hasta el final del plan el IBI el 3%, el IAE 1% a partir del 2017 hasta el 2022, el 4% a partir del 2013 y hasta el 2022 en mercados, ayuda a domicilio, tasa por enseñanzas especiales, tasa por servicios generales, grúa, comedor del centro ocupacional, escuela de verano. El 3% a partir de 2013 en la tasa de dominio público, en la tasa por expedición de licencias, en el precio público por utilización de locales municipales. El 2% a partir del 2013 en piscinas e instalaciones deportivas. Esa es su propuesta económica. Ustedes hoy aquí deberían estar diciendo esto porque esto es lo que ustedes aprobaron. Pero hay más. Ustedes no se conformaron con eso. Ya lo ha dicho usted. Fueron al juzgado y recurrieron a las ordenanzas del 2015. Afortunadamente, el juzgado no les ha dado toda la razón. Y algunas ordenanzas se mantendrán, pero gracias a ustedes, a partir del año que viene. Como se ha comentado por parte del compañero Moret, ya no habrá ninguna bonificación en la tasa de la basura para aquellos que menos ingresos tienen. Tendrán que pagar las asociaciones sin ánimo de lucro, los partidos políticos y cualquier persona por la utilización de los locales municipales. Como se ha comentado, las mujeres que han sufrido maltrato ya no tendrán exenciones. Los alumnos de las escuelas de música y teatro tendrán que pagar por una práctica formativa. Y más, pero es suficiente. Yo creo que sobran las palabras. Sinceramente, señores y señoras del Partido Popular, jamás entenderemos qué ganan perjudicando a la ciudadanía de Chirivella. Es lamentable. Gracias.
Per tant, si no n'hi ha una petició concreta de votar les ordenances de forma diferenciada, votaríem totes les ordenances de conjunt i per recopilar les ordenances que anem a votar és l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, també coneguda com l'ordenança de l'IBI, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques, també coneguda com IAE, o durant el ple s'han referit a ella com IAE, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i l'ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de mercats. Per tant, passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació d'aquestes ordenances? Vots en contra? Abstencions? I sense més punts a tractar tancaríem la sessió. Moltes gràcies i bona nit.